Bueno, Chile tiene un golpe militar y 2 días después del golpe militar tenemos que la dictadura, la Junta Militar, visita a la Corte Suprema. Los miembros de la dictadura visitan a la Corte Suprema y tenemos que en ese momento se encuentra un pacto entre los miembros de la dictadura con la Corte Suprema. Y en ese pacto, que no está escrito, tenemos que, por una parte, la dictadura en Chile no va a tocar el Poder Judicial. En Chile, el Poder Judicial no fue tocado, ningún juez fue removido, la Corte Suprema siguió trabajando, pero a la vez la dictadura va a tener la posibilidad de cometer las violaciones a los derechos humanos y la Corte Suprema en Chile durante el tiempo de la dictadura no hizo nada. No hizo nada en relación con todos los recursos de amparo interpuestos y no hizo nada tampoco con los consejos de guerra cuya tutela ellos no la tomaron, sino que fue tutela solamente de la dictadura. Entonces, durante este tiempo vamos a tener una Corte Suprema que va a ser totalmente socia de la dictadura. Pero durante el tiempo de la dictadura vamos a tener que un grupo de abogados que van a estar bajo el amparo de la Iglesia Católica en Chile van a interponer recursos de amparo. Y estos abogados interponen los recursos de amparo. Están defendiendo a los familiares de las víctimas, pero, sin embargo, no van a tener ninguna respuesta. Y lo importante de todos estos recursos de amparo en Chile es que nosotros, con esos recursos de amparo, tenemos la información, tenemos el conocimiento de las víctimas, sabemos quiénes son esas víctimas, gracias a los recursos de amparo interpuestos por el Comité Pro Paz y después interpuestos por la Vicaría de la Solidaridad. La dictadura en Chile se autoimpuso una ley de amnistía. Ellos mismos se colocaron una ley de amnistía. Por tanto, en Chile tenemos una ley de amnistía para los crímenes cometidos por agentes de la dictadura, una ley de amnistía que todavía está vigente en Chile. Entonces, durante el tiempo de la dictadura no tenemos justicia. Al regreso de la democracia en Chile, vamos a tener una democracia muy particular, porque el mismo dictador que estuvo a cargo de la dictadura durante 17 años, el mismo dictador que estuvo a cargo de los servicios de seguridad en la dictadura en Chile, ese mismo dictador va a seguir en el poder. Deja de ser el dictador, el jefe de la república, el presidente, como él mismo se autonombró, sino que ahora va a ser el subalterno del presidente elegido democráticamente, que era Patricio Elwin. Entonces tenemos que Pinochet va a seguir en el poder a la vuelta de la democracia. A la vuelta de la democracia en Chile tenemos acciones de verdad, tenemos una comisión de verdad que va a ver los casos de detenidos desaparecidos ejecutados, el informe Rettig. Pero sin embargo, una vez que teníamos la verdad en Chile, no teníamos justicia. ¿Por qué no hubieron procesos de justicia en Chile? ¿Por qué? Porque teníamos a Pinochet como jefe del ejército y además teníamos la ley de amnistía que seguía vigente. Sin embargo, hay pequeños atisbos de justicia. En los primeros años tenemos un juicio de derechos humanos, que es un juicio que quedó fuera de la amnistía, que es el juicio con un ex canciller, Orlando Letelier. Este es el primer juicio de derechos humanos en Chile. Pasó mucho tiempo en el cual no hubo justicia en Chile hasta el año 98. El año 98 tenemos la primera acción judicial contra Pinochet. Gladys Marín interpone una querella contra Pinochet, que Pinochet estaba en el ejército y le interponen por el caso de un detenido desaparecido. Pinochet ese año viaja a Europa y es detenido en octubre del año 98. Es detenido en Europa, en Londres, a pedido de España. ¿Y por qué España pedía la detención de Pinochet? Porque en España estaba siendo juzgado en principio por los ciudadanos españoles muertos en la dictadura en Chile. Entonces, con ese primer argumento, los ciudadanos españoles muertos en la dictadura en Chile, es que se interpone la querella ante el juez Baltasar Garzón, y luego Baltasar Garzón ordena la detención de Pinochet en Londres.
Y cuando a Pinochet lo tienen detenido en Londres, viene todo un proceso en Chile. Chile dice, bueno, detienen a Pinochet en Londres, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo de la detención de Pinochet en Londres? El motivo de la detención de Pinochet en Londres es que en Chile no se había respondido por los crímenes de derechos humanos. En Chile no había habido justicia. Y esto es lo que dice la prensa chilena, no se atreve a colocar que Pinochet estaba detenido. La prensa chilena coloca retenido. La prensa española sí coloca Pinochet detenido. Pero la prensa chilena, que le tiene todavía respeto al dictador, retenido. Entonces viene un efecto Pinochet que va a implicar no solamente a Chile, sino a otros países. Es decir, ningún dictador puede estar impune. Ningún dictador puede estar impune y no responder por los crímenes de derechos humanos. Entonces, Pinochet va a estar detenido en Londres, pero va a estar detenido en Londres implicando que en Chile va a haber toda una reflexión. ¿Cuál es la reflexión en Chile? Pinochet ha cometido violaciones a los derechos humanos. Los agentes bajo la tutela de Pinochet cometieron violaciones a los derechos humanos y Pinochet y esos agentes no han sido juzgados en Chile. Por tanto, tienen que ser juzgados. Entonces viene toda una negociación entre Inglaterra, España y Chile y finalmente termina en que Pinochet vuelve. Y vuelve Pinochet a Chile caminando, porque antes lo habíamos visto todo un enfermo en Londres, entonces, pero ahora vuelve a Chile y el aire de Chile le hace bien y camina y saluda a todo el mundo. Lo importante es que Pinochet regresa, pero regresa para enfrentar a la justicia. Cuando Pinochet regresa, hay un juez elegido por el Poder Judicial, un ministro, con rango de ministro, investigando todas las querellas interpuestas contra Pinochet. Y tenemos muchas querellas ante Pinochet. Y luego el Poder Judicial también reacciona, y reacciona nombrando ministros en todo Chile para investigar casos de derechos humanos. Entonces tenemos que el año 2000, el mismo Poder Judicial, que durante el tiempo de la dictadura no investigó ningún recurso de amparo, el mismo Poder Judicial ahora va a tener ministros en visita en todo el país investigando casos de derechos humanos. Luego tenemos un segundo informe de verdad, que es el informe Valles, que va a ver los casos de prisión política y tortura en Chile. Entonces vamos a tener ahora no solamente los crímenes de detenidos, desaparecidos y ejecutados, sino también vamos a tener los crímenes de la prisión política y la tortura. Y los vamos a tener en una comisión de verdad. Ese es el informe Valles. Bueno, Pinochet finalmente muere, pero muere cuando fue procesado, fue desaforado y por muchos crímenes de derechos humanos. Entonces la importancia es que Pinochet nunca fue condenado, nunca pisó una cárcel en Chile, pero para la opinión pública en Chile, Pinochet murió siendo juzgado por todos los crímenes de la dictadura. En los casos de derechos humanos vamos a tener un hito importante, que fue el caso de un joven que se llama Miguel Ángel Sandoval, en el cual un juez aplicó una tesis jurídica del secuestro permanente. Y con la tesis jurídica del secuestro permanente podemos establecer que esa persona sigue el delito cometiéndose. Y por tanto, la ley de amnistía no es aplicable a ese delito. Y gracias a este caso, es que por primera vez la Corte Suprema en Chile va a aprobar un caso de derechos humanos. Por tanto, vamos a tener el primer fallo de derechos humanos por un caso de un detenido desaparecido y no aplicando la amnistía. Sin embargo, la amnistía sigue vigente y como sigue vigente, los jueces la aplicaron. Y la aplicaron en el caso de un profesor, Luis Almonacid. Y la viuda de este profesor llevó el caso ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana condena a Chile por la aplicación de la ley de amnistía. Por tanto, tenemos un fallo de la Corte Interamericana señalando que la Corte Interamericana nos señala a Chile que la ley de amnistía es contraria a la Convención de Derechos Humanos. Y siguiendo la misma interpretación en el caso Barrios Alto, la Corte Interamericana le señala a Chile: ustedes tienen una ley de amnistía, esa ley de amnistía no es
válida por la Convención Americana. ¿Y qué hace la Corte Suprema en Chile? La Corte Suprema en Chile reacciona. Y reacciona no aplicando la ley de amnistía. Entonces, desde el fallo Luis Almonacid, tenemos que en Chile la Corte Suprema no va a aplicar la amnistía. Y por tanto, todos los casos de detenidos apresivos, todos los casos de ejecutados van a tener justicia, porque van a aclarar que la ley de amnistía no es válida y la prescripción no es válida, porque son crímenes de derechos humanos. En Chile vamos a tener una segunda condena de la Corte Interamericana y ahora va a ser una condena en el caso de un expreso político. Un expreso político que vive en el exilio en Inglaterra denunció al Estado de Chile ante la Corte Interamericana por falta de justicia, por falta de reparación, y la Corte Interamericana falló en el caso de Leopoldo García Lucero. Por tanto, ahora tenemos un segundo fallo contra Chile. Y también tenemos una nueva jurisprudencia en Chile. Ya no solamente vamos a declarar los crímenes de detenidos apresivos y ejecutados como crímenes de derechos humanos, por tanto, no susceptibles de prescripción ni de amnistía, sino que también en Chile los crímenes de la tortura y los crímenes de la prisión política también ahora van a ser crímenes de lesa humanidad. Por tanto, la tortura no va a ser objeto ni de prescripción ni de amnistía. Y este año, la jurisprudencia nueva es una jurisprudencia auspiciosa, porque este año, el 2015, tenemos que la Corte Suprema en Chile, además de fallar los casos penales, de no aplicar la amnistía y no aplicar la prescripción, está entregando una indemnización a los familiares de las víctimas o a las víctimas mismas, cosa que hace algunos años fallaba, que en el ámbito civil sí había prescripción. Y recién este año la Corte Suprema, con esta nueva jurisprudencia, declara que para el caso civil, o sea, la reparación económica para los familiares de la víctima o bien para la víctima misma, no es susceptible de prescripción. Entonces tenemos una nueva jurisprudencia. Y también este año tenemos un nuevo fallo de la Corte Interamericana contra Chile. Y este nuevo fallo de la Corte Interamericana contra Chile es por un caso de ex uniformados, de ex miembros de la FACH, que denunciaron al Estado de Chile porque fueron torturados por sus mismos camaradas de la Fuerza Aérea. Y la Corte Interamericana falló contra Chile. Y eso sucedió este año. Como conclusión, en Chile hemos tenido cerca de 200 casos de derechos humanos, 200 casos terminados entre la Corte Suprema y, por tanto, que han sido fallados. Pero lo importante es que no ha sido aplicada la amnistía. Y el desafío que tenemos en Chile es que, a diferencia de lo que contó Luz que sucede en Argentina, a diferencia de las penas que le aplican a los represores en Argentina, en Chile las penas que le aplican a los agentes de la dictadura son muy, muy bajas. Por tanto, la gran cantidad de agentes condenados en Chile, de los 298, solamente 202 agentes están cumpliendo la pena en su casa. Y solamente 96 agentes están cumpliendo la pena en una cárcel especial. O sea, en Chile, la gran cantidad de los agentes condenados están cumpliendo la pena en sus casas, a diferencia de Argentina, donde las penas son acordes con los crímenes de derechos humanos.